Pues buenas tardes a esta nueva sesión de STEM Talengel. Hoy tenemos el placer de contar otra vez con otra nueva profesional de Campofrío. Ella es Rosana López Marco, la tenemos ahí al ladito ya. Rosana es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria alimentaria, siempre vinculada al Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria. Actualmente sus funciones pasan por la normalización de estándares de calidad y de seguridad alimentaria a nivel europeo, así como la coordinación y la realización de auditorías internas de medio ambiente, calidad y seguridad alimentaria en las plantas del grupo. Hoy vamos a hacer una mezcla entre un taller y una masterclass. Vamos a ver un caso práctico para que veáis cómo producir alimentos sanos y seguros y cómo las compañías tienen que trabajar en prevenir y gestionar las crisis e incidentes en la fabricación de alimentos para evitar estas alertas sanitarias. Así que, bueno, Rosana, estás en tu casa. Bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado tan rápido la invitación y cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, pues muy buenas tardes a todas. Muy contenta de estar aquí y con todas vosotras. La verdad es que cuando oyes que ya hace 25 años que estoy trabajando, pues me da repelús, pero es así, incluso alguno más, ¿no? No, este año hace 25. Pero tengo muy reciente aún el momento en el que yo pues estaba ahí, ¿no? Y escuchaba a mujeres, ¿no? O profesionales que como yo estoy haciendo ahora, pues me contaban un poco pues cuál había sido su trayectoria y un poco pues las dudas que habían tenido y cuáles habían sido los pasos que habían dado, porque siempre daba la sensación, o a mí me hacía sentir que, bueno, pues que ese podía ser también mi camino, ¿no? Y fíjate, de aquello ya han pasado 25 años y ojalá, pues dentro de otros tantos o menos, ¿no? Vosotras os podáis ver en esta, ¿no? Contándole a vuestras futuras talent, ¿no? STEM, futuras STEM, cuál fue vuestro periplo y vuestras decisiones y que puedan servirles de inspiración a ellas, ¿no? Como me pasa ahora a mí. Es una oportunidad estupenda, ¿eh? Saber que puedo contaros un poco, pues eso, todo un poco por lo que pasé, por lo que, o lo que pensé, o en fin, y por qué me decidí, ¿no? Y luego contaros un poco más sobre mi trabajo y bueno, y esperar que eso os inspire, ¿no? Y os ayude a hacer una buena elección. Y si es STEM, pues mucho mejor. Bueno, pues ahora voy a compartir la presentación que os he preparado, que espero que os guste. A ver, esto compartir. Seguro que sí, porque yo ya la he visto un Espérate, poquito y tiene muy buena pinta. vamos a ver. ¿La veis? Todavía no, pero te confirmo en breve, que a veces va un poco lento. Compartir aplicación pantalla, ¿fuiste por ahí? Sí, pero a ver, voy a volverlo a hacer. Vamos a volver a ver, compartir. Compartir aplicación pantalla Compartir aplicación pantalla. y ahí Vamos, sí. seleccionas la imagen y el audio. El audio está, es verdad, no lo había hecho así. Mira que lo hemos ensayado hace 5 minutos. No pasa nada. Aquí no Madre pasa mía. nada, chicas, estamos acostumbradas. Ahora ya estamos viendo tu pantalla infinita, ahora ya únicamente tienes que ir a la propia Ahora ya tengo. presentación. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Lo tienes. Bueno, pues fenomenal. Nada, pues vamos a ello, ¿eh? Ya las presentaciones, buenas, ya están más o menos hechas. Vamos a hablar de alimentos, ¿eh? Y bueno, pues un poco, a ver, vamos a ir pasándola. Vamos a utilizar un poquito Menti, ¿no? Ya sé que lo habéis hecho en otras ocasiones y nos puede ayudar a que la presentación pues sea un poco más interactiva, ¿no? Ya sabéis cómo funciona, o bien podéis entrar en la web www.menti.com y con este código entraréis directamente en la presentación y si tenéis vuestro móvil a mano podéis directamente escanear este código QR. Y ya entráis directamente a la presentación, ¿de acuerdo?
dejo unos segundines para que escaneéis el código QR y paso. Si no, luego ya podéis entrar, como os digo, a través de la web y a través del código. Voy avanzando. No os he dicho que hablo muy deprisa, ¿eh? Y que me podéis interrumpir siempre que queráis. Si preferís dejar el tema para el final, pues también estará bien. ¿No? O sea, cualquier cosa que queráis lo hacemos sobre la marcha, ¿de acuerdo? O me Ana, levantáis la mano Rosana, o lo dejamos para el final. Dime. Rosana, ¿me Sí, puedes decir de nuevo el código? Porque lo voy a dejar apuntado en el claro. chat y así las que Ahí lo lleguen. tienes. Es 5666 9969. Vale, lo dejo escrito en el chat, chicas, y así lo No podéis obstante, añadir. que cada vez que haya una presentación interactiva lo volverá a poner, ¿eh? No os preocupéis. Vale, gracias, Rosana. Nada. Bueno, pues nada, esa soy yo, ya me veis sin gafas, pero bueno, para trabajar necesito llevar gafas, así que bueno. Vamos a empezar haciendo un check-in, ¿no? Vamos a hablar de alimentos. Entonces, pues bueno, estuve pensando de qué mejor manera sería de calentar un poco motores y presentarnos un poco. Y bueno, se me ocurrió la opción de, bueno, yo adoro la fruta, ¿no? Como buena mediterránea, me encanta la fruta. Y digo, bueno, pues yo, si tuviera que elegir, yo sería un pomelo, porque me flipa un pomelo, o una naranja, como buena valenciana, un buen cítrico. Pero bueno, vosotras, pues me imagino que quiero saber un poco con qué os identificáis más, con más tropicales, quizá más ácidas, quizá más energéticas, quizá más exóticas, o más refrescantes para el verano, alguna con pinchos, alguna bonita, alguna quizá porque os guste más el color. ¿Eh? Pues bueno, pues conoceros un poco, por ver un poco por dónde os movéis. Veo que efectivamente plátanos hay un montón. La verdad es que los plátanos, no sé si sois de Canarias o es porque realmente es la que más os gusta. A mí no es la fruta que más me gusta el plátano, pero reconozco que es muy socorrida. El pomelo no le gusta a nadie, ¿eh? Ninguna es pomelosa como yo. Yo soy muy cítrica. Me gustan mucho las naranjas, los kiwis y por supuesto el pomelo también me gusta un montón. Bueno, pues nada, la piña ya veo que también es está muy solicitada. Bueno, pues es una buena manera de empezar, ¿no? Bueno, realmente algo que me gustaría conocer de vosotros, y que si queréis ya podéis ir empezando a trabajar con ello y a ponerme en lo que pensáis, es lo que queréis ser de pequeña. Yo tuve muy claro, muy pronto, lo que quería ser. Evidentemente, a la edad de esta foto no lo tenía ni idea, ¿no? Como es lógico y normal. Aquí estaba yo pues a otras cosas, ¿no? Como a oler flores, jugar, ¿no? Pero sí que es cierto que muy jovencita sí que empecé a tener ya pues ciertas inclinaciones, ¿no? Y ciertas curiosidades relacionadas con el mundo de la ciencia, ¿no? Por lo que veo aquí, pues tenemos de ciencias y no de ciencias, como veo, ¿eh? Muchas de vosotras, bueno, veo cocinero, cocinera, diseñadora, periodista, cocinera es más de una, ¿eh? Artista, fantástico, ¿no? Enfermera, bueno, profesoras, médicos, ¿no? Efectivamente, ahí no veo ahí mucha afición aún temprana de lo que es la parte de STEM, ¿no? Pero bueno, está claro que es lo que queríamos ser de pequeñas. Yo realmente, casi que desde el primer momento, me gustó el mundo científico y sobre todo la culpable de que me gustara el mundo científico fue mi profesora entonces era octavo de GB. Ahora es, si no me equivoco, creo que es tercero de la ESO. Pues, a ver, mi hijo está en cuarto de la ESO, va a hacer bachiller, 3, octavo, GB, pues será tercero de la ESO será, eso es. En tercero de la ESO tuve yo mi primera profesora de física y química. Se llamaba Charo y era estupenda. Y ella fue la que me rompió los esquemas completamente. Ah, una maleta, a ver, espera, que faltaban aquí más cosas. De pequeña quería ser una maleta, qué bueno, para viajar por ahí. Qué bueno, qué bueno, qué buena inquietud esa. Bailarina, profesora, enfermera, científica, bióloga marina. Ahora no quiero saber nada de la biología. Vaya, vaya. Profesoras un montón, ¿eh? Veterinarios, científicos en general. Ingeniero, conductora de autobús o profesora o veterinaria. Siempre cambiaba, no lo tenía claro. Astronauta, modelo, ¿ves? Investigadora, fisioterapeuta. Oye, qué bien. Es que no le había dado yo a la tecla de bajar. Había mucha información aún por leer y aún no la había leído yo. Muy bien, muy variadito todo, pero vamos, ideal, ¿eh?
Yo también tuve mi época que quise ser dentista y tampoco ahora de pensarlo se me ponen los pelos de punta. Pero bueno, también en un momento se me cruzó el punto del dentista y al final, gracias a Dios, lo deseché. Vamos, volví a mis objetivos iniciales. Bueno, pues os contaba de mi profesora Charo, ¿no? Realmente yo no tenía ni idea de química, ¿no? Ni idea. Y claro, las primeras 2 evaluaciones dimos física y es verdad que, bueno, pues al dar física, pues bueno, es un poco ahí, pues más o menos ya vas viendo un poco lo que es la ciencia y tal. Pero cuando empezaron a hablarnos de química, lo primero que nos enseñó aquella mujer fue el sistema periódico. Claro, yo flipaba con el sistema periódico, aquello lleno de símbolos y, bueno, porque me gustaban los crucigramas y me venía bien, ¿no? Pero realmente empiezas a entender, dices, los símbolos que me los aprendí ahí del tirón, que aún me los sé, nunca jamás se me han vuelto a olvidar, y dices, pero que son como un rompecabezas, y de repente empiezas a ver, empezó a explicarme lo que había detrás de estos símbolos, ¿no? Y allí mismo, en esta, mi profesora, ¿no? Y empezó a explicarme cómo se iban combinando. Cogía un símbolo de la derecha con un símbolo de la izquierda y cómo se combinaban, y que no se combinaban de cualquier manera, sino de maneras ordenadas y en números ordenados, y que dependiendo de cómo se combinaran, pues daban lugar a un elemento final que podía ser sólido o físico, sólido o líquido o gaseoso, o podía ser tóxico, o podía ser comestible, o podía ser blanco o amarillo o negro, ¿no? Con lo cual era como un mundo mágico, ¿no? Era como el quimicefa, era como lleno de sorpresas, ¿no? Y luego aparte podías incluso prever cómo iban a comportarse, si iban a ser explosivos o si no, o si iban a ser fríos, o si iban a ser calientes, o sea, si iban a dar calor, si iban a generar energía térmica. Podías ver un poco cómo durarían, si daban luz, si no daban luz. Era, pues eso, un mundo como de magia, ¿no? Que había detrás. Pero esto fue al principio, porque conforme fuimos estudiando un poco más, te empiezas a dar cuenta que la química está en todas partes, que está en nuestro organismo, que está en el cuerpo humano, que está en lo que comemos, que está en la ropa que nos vestimos, está en las cremas que utilizamos, está en la medicación que nos mantiene sanos o que nos ayuda a salvar la vida en momentos de enfermedad, está en los materiales, en los plásticos, en los carburantes, en prácticamente en todo lo que forma parte de nuestra vida cotidiana es químico, está dentro de nuestra propia forma de sentir, en nuestra forma de interactuar. Al final rascas un poco y la química estaba por todas partes, con lo cual no tuve ninguna duda. Pues quise ser químico desde, bueno, pues desde bastante jovencita, ¿no? Y ya pues me enfoqué en mi bachiller y luego, por supuesto, menos esos meses que se me cruzó la tontería del ser dentista, no porque sea una tontería, sino porque para mí realmente lo era, no era mi vocación. Pero luego volví finalmente al principio y estudié en químicas aquí en la facultad en Valencia, que es donde vivo. Realmente es muy fácil encontrar a alguien que te inspire y sobre todo una mujer en el ramo de la química, ¿no? Todas habéis oído hablar de ella, ¿no? De Marie Curie, ¿no? Marie Curie tiene una vida apasionante, os la recomiendo porque pues es una mujer muy discreta, ¿no? Vivió muy discretamente y realmente es todo un referente para la ciencia, ¿eh? Para la química en particular, pero para la ciencia en general. Marie Curie sabéis que es una mujer que nació a finales del siglo XIX, que son épocas realmente convulsas. Murió, creo que antes, después de la Primera Guerra Mundial, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, en periodos entre guerras, en una patas arriba, ¿no? Recién salida de una guerra mundial a punto de entrar en otra, ¿no? Y ella era una mujer polaca, ¿vale? Su padre era profesor en la universidad, era científico, era físico, entonces ella pues sí que vivió bastante vinculada de pequeñita ya al mundo de la ciencia. Y ella fue una emigrante que dejó Polonia y se fue de bien niña a vivir a Francia y estudió en la Sorbona, estudió químicas en la Sorbona, estudió en francés y ella su lengua materna era polaco y se licenció con todos los honores porque era una mujer brillantísima en una lengua que no era la suya, ¿no? Se licenció en francés. Conoció allí a su marido y se casaron y tuvo hijos prontísimo y eso no le impidió en principios de los años de 1900, en en 1900, ser madre y científico, madre trabajadora y además una científica de renombre. Lógicamente en aquella época trabajaba un poco a la sombra de su marido, que también era un químico muy, muy, muy brillante, ¿no? Y de hecho el primer Nobel se lo dieron a los dos, ¿no? Porque sabéis que Marie Curie fue la primera mujer en tener un premio Nobel, pero es la primera persona en tener
2 premios Nobel y sigue siendo la única persona en el mundo que tiene 2 premios Nobel de 2 disciplinas diferentes. O sea, realmente es todo un referente, ¿no? Que estuvo trabajando en unas condiciones realmente difíciles para una mujer polaca, emigrante, en un país entre guerras, viuda, porque enviudó prontísimo, madre de 2 niñas pequeñas que también fueron científicos. En fin, realmente todo un personaje muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante y muy inspirador para los que queremos dedicarnos a la ciencia y especialmente si escogemos el mundo de la química. Yo quiero también ahora que nos conozcamos un poquito, ¿no? Que realmente hablemos de nosotros como personas, ya no como profesionales, que luego os contaré, sino un poco de nuestra vida personal, ¿no? De lo que nos gusta hacer, ¿no? Antes de que luego os pondré una interactiva para que me digáis un poquito qué es lo que, a qué os dedicáis o en vuestro tiempo libre o qué inquietudes tenéis, algo más personal, pues dejadme que os cuente un poco más de mí, ¿no? Esa soy yo, como me veis ahí, cantando, porque para mí la música es un pilar fundamental en mi vida, ¿no? Realmente yo llevo cantando desde muy pequeñita y tocando, bueno, estudié música, estudié piano, composición, en fin, sí que me he dedicado durante muchos años a estudiar música, ¿no? Y todo lo he ido dejando conforme fui avanzando en mi vida universitaria, pues tuve que ir sacrificando, ¿no? El desarrollo musical excepto en esto, en el canto, ¿no? Entonces, pues canto en muchos coros. Bueno, realmente canto en 3, ¿no? Este que veis ahí es el coro Alameda, que es el más activo de todos ellos. Y estas fotos es de un concierto que dimos hace un par de años en el Palau de la Música aquí en Valencia, un concierto muy interesante. Y bueno, pues ahí estoy yo cantando y pues, como os digo, para mí la música me llena muchísimo y es algo que me acompaña mi vida, vamos, pero con en un puesto importantísimo, ¿no? Importantísimo. Realmente es algo que viene conmigo, ¿no? Allá donde voy y que me hace muy feliz. Y que me hace muy feliz y que me sana, ¿no? En muchas ocasiones cuando los días o los momentos no son o son difíciles, ¿no? No son los mejores, ¿no? Realmente luego, pues sí, yo sabéis que soy de Valencia, soy del Mediterráneo, adoro el mar y tengo el mar aquí a mi lado, con lo cual puedo visitarlo continuamente, ¿no? Pero yo mis raíces las tengo en la montaña, ¿no? Que es de donde es mi familia, aquí en la provincia de Castellón, también la Comunidad Valenciana, y tengo una casa en un pueblo, ¿no? Y allí en esa casa pues tengo todas mis raíces, ¿no? Tanto mías como de mi familia como de mi actual familia con mi marido y mi hijo, porque nos hemos conocido allí y mi hijo pues tiene allá a sus mejores amigos y está ahora despertando a la adolescencia allí en mi pueblo también, ¿no? Por tanto, pues bueno, pues mi pueblo pues tiene muchos momentos que también me curan, ¿no? Como son, pues eso, un precioso día ahí haciendo algo de deporte con la bicicleta, ¿no? Dando un buen paseo por el monte, ¿no? Y, pues eso, tocando un poco las raíces, ¿no? De mis abuelos y de mis bisabuelos, que aún están por allí. No ellos, ¿no? Pero sus raíces sí. Y luego, lógicamente, mi familia, ¿no? Pues esta es mi familia, ¿no? Este es Quique, mi marido, y Marcos, mi hijo, ¿no? Pues ahora ya es un par de años más mayor, pero bueno, pues bueno, que la verdad es que, pues también, ¿no? Somos una familia corta, nada más somos 3, pero bueno, intentamos también, pues eso, echarle alegría a la vida y las mayores risas posibles para intentar transitar, ¿no? Incluso por los peores momentos, pues eso, con risas y con buen humor, ¿no? Y ahora, pues eso, contadme algo sobre vosotros, decidme algo que queráis saber, cuáles son vuestros hobbies, si os gusta también la música, me imagino que también, o había una que quería ser una maleta, estoy segura que lo que querrá será viajar o seguirá queriendo viajar un montón, ¿no? Contadme algo que queráis compartir conmigo. De lo que viajar normal, pues claro, todos queremos, ¿no? Y más ahora, después del parón que hemos tenido. La música, o no sé, alguna de vosotros también tendrá algo. O leer, qué chulo, por supuesto, y viajar. ¡Ay, cantar! ¡Qué bien! Otra como yo, fantástico, y bailar y viajar. ¡Ay, vóley! Yo también hacía vóley cuando era pequeño, también cuando era más jovencita. Música. Me encanta viajar y la Fórmula 1. Taekwondo, viajes, proyectos. Leer y hacer deporte. A mí también me gusta la música. Y voy al conservatorio, muy bien. Yo también al conservatorio en Valencia. Amo leer con música.
viajar, escuchar música, hacer deporte, bailar, los animales, la música, baloncesto, dibujar. Canto en un coro desde los 8 y es una de las cosas que más me gustan. Pues fíjate, tenemos ahí la música y el piano. La historia de la guerra, ostras, es una pasada. Yo también estoy muy pillada, con el siglo XX europeo. Bueno, el siglo XX europeo es, y particularmente el español y el europeo en general, es una barbaridad, ¿no? Es una historia apasionante, llena de historias de superación, muy, muy interesante. Investigar, tener tiempo para hacerlo con tranquilidad. Harry Styles. Me encanta viajar, leer, dibujar, la música. Triatlón, madre mía. Canto y bailo jotas, mira qué bien. Leer, escuchar música, fotografía, yoga, Taylor Swift. Bueno, estupendo, variado. Muchas gracias por compartirlo. Bueno, no os cuento mucho dónde trabajo porque ya sabéis, es campo frío, ¿eh? Sabéis que es una empresa, ahora mismo es una multinacional, está principalmente, ahí tiene una división de negocio muy arraigada en Europa, ¿no? Aunque la matriz empresarial viene de México. Y la parte, digamos, del negocio que está dentro de España, pues está un poco bajo el paraguas del Grupo Campo Frío, aunque a él pertenecen un montón de marcas, ¿no? Como es Campo Frío, Oscar Mayer, Navidul, Revilla, y ahora, por ejemplo, estamos abriendo mercado con productos que se escapan un poco de lo que es el producto cárnico, porque estamos empezando a trabajar con otro tipo de proteínas, como por ejemplo proteínas vegetales, ¿no? Estamos abriendo marcas como marca Vegalia, ¿no? Que es para eso, o proteínas o alimentos de otro tipo de proteína que no sea proteína cárnica, que no sea proteína animal. ¿Eh? O sea que también estamos ya abriendo ese camino, ¿no? Para si alguna de vosotras queréis ir explorando, si no lo habéis explorado ya, de veganos, vegetarianos, pues también tenemos una gama de productos muy interesante ahí que estamos empezando a trabajar con ellos y bueno, y tienen bastante buena acogida en el mercado, ¿no? Pero como os digo, pues también tenemos la empresa a nivel europeo y hay marcas, si alguna de vosotros estáis fuera de España, pues marcas como Aoste en Francia, también Imperial en Bélgica, Fiorucci en Italia, Nobre en Portugal o Caroli en Rumanía, también forman parte de nuestro grupo. Justin Bidou también en Francia, en fin, pues hay varias marcas dentro de lo que sería Europa. Bueno, pues vamos a entrar ya ahora a hablar un poco en lo que es la parte más técnica de esta masterclass, ¿no? Que estaría un poco de, pues eso, ¿qué puede hacer una STEM como yo, ¿no? En el mundo de la alimentación? Pues participar y contribuir a la fabricación de alimentos sanos y seguros y, por supuesto, también a la sostenibilidad, ¿no? Porque no solamente se trata de producir, sino también de producir siempre utilizando, pues eso, los conceptos de mayor sostenibilidad, ¿no? Porque, ya sabéis, ¿no? Por el mundo en el que estamos, ¿no? Y un poco pues eso, ¿no? Que ya nada que no sea sostenible parece tener ya sentido, ¿no? En nuestra cultura y en nuestro futuro, ¿no? Y en el futuro de las próximas generaciones. Realmente cuando hablamos de seguridad alimentaria, ahora lo que os voy a contar es un cuento, ¿no? Os voy a contar un cuento para que entendáis, ¿no? Un poco de dónde venimos. Y realmente cuando podemos pensar en seguridad alimentaria y en legislación de seguridad alimentaria, alguien podría pensar que esto, bueno, es algo que ya, pues no, es algo que es joven, joven, joven. Es un poquito, bueno, es tan joven como yo, bueno, un poquito, un poquito más mayor que yo, ¿no? Porque, fijaros, empezamos a hablar de seguridad alimentaria aquí, en 1969, cuando el hombre pisa la luna, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué tendrá que ver esto? Pues tiene que ver mucho, muchísimo, porque fijaros, en 1969 fue el primer viaje espacial con personas, ¿no? De hecho, cuando llegó, bueno, con personas y con éxito, ¿eh? Que realmente llegaron a pisar la luna, ¿no? Entonces, pues nada, meten a personas dentro de una nave espacial, los lanzan al espacio y tienen que estar un tiempo, ¿no? Hasta que pueden llegar a alunizar, ¿no? Y claro, ese tiempo tienen que alimentarse y tienen que llevarse alimentos preparados de manera que puedan ser comidos, ¿no? Y digeridos y ellos sean el aporte que ellos necesitan y que, por supuesto, no tengan ningún error, porque no se puede permitir que un astronauta, ¿no? Ingiera un alimento en mal estado y tenga una intoxicación o una enfermedad de origen alimentario en una nave espacial. Os lo podéis imaginar, ¿no? Que tenga cualquier tipo de molestia que se os puede pasar por la cabeza en una nave espacial. No es posible. Con lo cual, había que pensar en fabricar alimentos con cero defectos. Claro, todos sabemos que el cero defectos es una quimera, ¿no? Pero sí que hay que intentar enfocar todos los esfuerzos a ese cero defectos. Y es lo que hicieron. Entonces dijeron, pues vamos a sentarnos en una mesa y vamos a pensar en todo lo que puede salir mal. Lo vamos a poner encima de la mesa y a todo lo que puede salir mal lo vamos a medir por la probabilidad de que salga mal
y la gravedad que supondría el efecto que causara en en la persona que se lo comiera. Porque si realmente el efecto es leve, bueno, pues ese es un problema que lo puedo poner a resolver el último de la cola. Pero si, además de tener una situación grave, es probable, lógicamente tendré que ponerlo como un problema a resolver en el primero de la cola. Entonces lo que hicieron fue justamente eso, un análisis del riesgo. Decidieron ver cuáles son los posibles riesgos que van a tener los alimentos que se iban a mandar en esta nave espacial y entonces dijeron para todos estos alimentos cuáles son los problemas que puedo tener. Y luego para todos los problemas que puedo tener, o sea, problemas que puedo tener y generar un problema en la persona, y luego decir, vale, ¿y este problema qué tipo de gravedad va a tener? ¿Va a ser baja, media o alta? Entonces, si nos encontramos con un problema que es probable que pueda ocurrir y que además tiene una gravedad alta, esto es lo que tenemos que poner medidas preventivas para evitarlo. Esto es lo que en seguridad alimentaria se conoce como el análisis de peligros, el APPCC. Algunas de vosotros puede que hayáis oído hablar de ello. Análisis de peligros y puntos de control crítico, porque aquellos que son graves y probables los vamos a gestionar como críticos, ¿vale? Con medidas preventivas como críticos. Y de esto empezamos a hablar aquí, en 1969. Aquí nació lo que se llama el Códex Alimentario. ¿Vale? Aquí es donde se empezó a hablar de ello, que se empezaron a hablar de esas medidas preventivas que habría que empezar a poner en marcha para producir alimentos sanos y seguros. Y de esto hace solo 52 años. O sea que podéis imaginaros lo que ha evolucionado el tema desde entonces. Si seguimos con las historias que nos han hecho aprender, esta es la siguiente. Vosotros de esto no sé si habéis oído hablar. Hace unos años se celebró el aniversario de esto, que es uno de los momentos más duros y más negros de la historia reciente española en temas de alimentos, de seguridad alimentaria. Esto es el problema que hubo con la adulteración del aceite de colza. Vosotros igual habéis oído hablar de ello, pero os cuento brevemente. Nosotros sabéis que España es tierra de aceite de oliva, ¿no? Y por todo, porque tenemos muchos olivos, porque tenemos industrias de fabricación de aceite, ¿no? Bueno, y porque tenemos culturalmente, este es un alimento muy, muy, muy arraigado. Pero hay otros tipos de aceites más vegetales, el aceite de girasol y también aceite de colza. Tradicionalmente y culturalmente en España el aceite de colza no se utiliza prácticamente. El de girasol se utiliza no mucho, pero todas sabéis que se utiliza, ¿no? Y el que más arraigado está es el aceite de oliva. El aceite de colza, pues bueno, en su momento, en esta época, ¿no? Estaba prohibido en España ser utilizado para alimentos. ¿Por qué? Porque el lobby del aceite de oliva era muy poderoso y entonces pues directamente mantenía a raya otro tipo de aceites que no fueran de oliva para ser utilizados como para ser comidos, como un alimento, ¿no? Y entonces, pues bueno, había una industria de aceite de colza, ¿no? Pero que no podía abrirse camino en los alimentos. Pero sí que se podía abrir camino para otros usos industriales, ¿no? Entonces, claro, la administración en este momento dijo, ostras, si yo permito comprar aceite de colza, que en otros países sí que se come, que no es que sea venenoso, si yo permito comprar aceite, importar aceite de colza en España, pero yo tengo que tener claro que no se va a vender para ser comido, tengo que distinguirlo del aceite normal. ¿Y cómo lo hizo la administración? Pues lo que hizo fue pintarlo. Utilizó un colorante que no era tóxico, ¿no? Pero un colorante que era de color azul, de manera que el aceite de colza, para importarlo, obligó a los importadores a que lo pintaran con un colorante azul. De manera que el aceite de colza era azul. Claro, así se aseguraban de que nadie se lo comía. Porque ¿quién compra aceite azul? Nadie, ¿no? Entonces directamente ya sabían que el aceite de colza nadie se lo iba a comprar porque era azul. Es lo mismo que pasa con el alcohol de las heridas. El alcohol de las heridas, si lo habéis probado alguna vez, es amargo. Y es amargo porque le han añadido una sustancia para que sea amargo y que nadie pueda utilizar el alcohol para hacer bebidas alcohólicas. Porque el alcohol para hacer bebidas alcohólicas tiene un precio muy diferente, porque lógicamente paga otro nivel de impuestos, ¿no? Entonces, por eso el alcohol de quemar, el alcohol de curar las heridas es amargo, mientras que el alcohol para fabricar alimentos, en este caso bebidas alcohólicas, no es amargo, pero lógicamente tiene un gravamen distinto. Y esa es la forma de distinguirlo. Pues esto ocurrió con el aceite de colza, lo pintaron de azul y entonces estos señores decidieron que, oye, si tenemos aquí un aceite, está pintado de azul, pues lo quitamos quitamos el colorite lo volvemos a volver amarillo y lo vendemos y total, ¿quién se va a enterar? Y así lo hicieron. Cogieron, lo destilaron, aplicaron procesos químicos
destilaron el aceite y consiguieron quitar, a través de un tratamiento térmico, quitar el colorante. Pero no solo le quitaron el colorante, sino que desnaturalizaron el aceite. Entonces lo transformaron en algo que sí que tenía color de aceite, pero no era aceite, tenía sustancias químicas que eran tóxicas, pero tóxicas además mortales y con unos efectos secundarios que aún hoy hay gente con problemas, ¿no? Murieron, pues no sé las cifras de muertos, pero muchos miles, muchos miles de personas. Y luego hay la Asociación de Víctimas de la Colza, pues aún hoy tienen muchísimos problemas. Además a esto lo que ocurrió fue que en esta época se podía vender el aceite ambulante, algo cosa que ahora es imposible. O sea, ¿os podéis imaginar a alguien vende aceite en la plaza o en la calle con un camioncito y tú vas con una botella de agua y te la rellenan con aceite? Esto ya no existe, pero en esta época se hacía así, especialmente en zonas específicas de España y en lugares específicos. Por ejemplo, esto estuvo muy arraigado en las zonas de España, en el centro y sur, Andalucía, en zonas pequeñas, en pueblos pequeños, ¿vale? Entonces iban allí los productores de aceite donde no habían supermercados, donde estaban lejos las grandes ciudades donde podían ir a comprar, y entonces iban a las plazas de los pueblos a vender el aceite. Y allí las personas iban a comprar el aceite y, claro, caían enfermos. Esto vamos, una crisis tremenda. A partir de ahí, ¿a qué se aprendió? Que por supuesto se aprendió a hablar de lo que se llama la trazabilidad. Es decir, a partir de entonces empezó a trabajar en leyes de trazabilidad, en que tú cuando compras un alimento, el alimento tiene que indicar el lote y tiene que indicar claramente quién es el fabricante que tiene detrás, quién es la razón social, quién es la empresa que da la cara ante el consumidor cuando compra ese alimento. Cuando cogéis cualquier alimento ya podéis ver ahí quién lo distribuye. Bezoya, veis ahí en este caso además cuál es la razón social, y si compras un alimento, cualquier alimento te indicará la razón social, la carretera de Palencia sin número, tal, Aranda de Duero, todo el registro, todo, te lo va a indicar todo para que si tienes cualquier problema sepas a quién dirigirte. No puedes ir vendiendo alimentos sin identificar su razón social o sin identificar una trazabilidad que te permita construir o reconstruir la vida que ha tenido. Y esto viene a partir de este escándalo del aceite de la colza. Otro que también es de hace muchos años, pero que habréis oído hablar, es el mal de las vacas locas. Seguro que habéis oído hablar de ello. El mal de las vacas locas fue en el 1996. En este caso, lo que se observó, ¿no? Fueron dos acontecimientos un poco diferentes. Lo primero que observaron, no sé si habéis tenido ocasión de ver imágenes, pero era curioso porque veías vacas, sobre todo esto pasó en Inglaterra, ¿no? Entonces veías vacas que estaban como borrachas, que iban andando, pero que se les torcían las patas, ¡pum!, que se caían, como si estuvieran borrachas, ¿no? Y por eso se decía que eran las vacas locas, porque como que iban así como atontonadas, ¿no? Y qué les pasa, y qué les pasa, y qué les pasa. Entonces empezaron a observar y se dieron cuenta de que estas vacas habían desarrollado una enfermedad que se llamaba la encefalopatía espongiforme. Esta encefalopatía espongiforme era unos problemas en el cerebro, ¿no? Y bueno, en todo médula espinal, bueno, todo relacionado con sistema nervioso y cerebro, y entonces que eran causados por unos priones. Los priones son unas proteínas específicas bastante cabronas, con perdón, ¿no? Porque pues que tienen un comportamiento que no es el comportamiento normal de una proteína, ¿no? Y que además pues que generan, ¿no? Digamos que contagian, ¿no?, a proteínas de a su alrededor, ¿no? Entonces, estos priones, ¿no?, que los encontraron en los cadáveres de estas vacas, ¿no?, que estaban locas, ¿no?, al final detectaron que venían justamente del pienso que estas vacas habían comido, porque este pienso había sido fabricado utilizando los restos de ganado enfermo y de ganado que a su vez generaba estos priones, pero que eran portadores asintomáticos, que era el ganado caprino. Es decir, las cabras tienen estos priones en su propio organismo, pero no genera ningún problema de encefalopatía espongiforme. No hay cabras locas, ¿vale? Sí que hay cabras locas, pero no son de estas, ¿no? Los animales cabras locas no habían, ¿no? Y en cambio ellos sí que tenían estos priones. Al morirse las cabras, si cogíamos sus cuerpos y con sus cuerpos se quemaba y se convertía en pienso y con esto se alimentaba a las vacas comían
los priones de las cabras, y estas vacas sí que generaban el mal de las vacas locas. Por lo tanto, ahí se dio cuenta de que por el pienso también podemos tener problemas, porque no quedó, como os podéis imaginar, el tema en las vacas. Al tiempo empezaron a encontrar la semejanza o el primo hermano de la enfermedad la encefalopatía espongiforme, la encontraron en humanos, que se llamó el mal de Creutzfeldt-Jacobs. Entonces, efectivamente, es la misma enfermedad causada por los priones y, lógicamente, cómo ha llegado al ser humano a través de la alimentación. El ser humano se había alimentado de esta carne y entonces a partir de ahí había llegado también al ser humano. Por lo tanto, como podéis ver aquí, ¿cuál fue el gran aprendizaje? El aprendizaje aquí fue que hay que controlar los piensos, porque los piensos llegan a los animales y los animales luego llegan al ser humano. Y entonces, a partir de ahí, las leyes, la legislación de seguridad alimentaria no solo hablaba de alimentos, también hablaba de piensos. Y seguimos. Viene en el 2011 y vienen nuestros amigos alemanes y nos dicen que detectan, ¿no? E. coli, ¿no? Escherichia coli, un patógeno, en pepinos. ¿Vale? De hecho, cuando salta la alarma, había ya 4 fallecidos o 3 fallecidos, y entonces ellos detectan una cepa de E. coli en los pepinos, y son pepinos que vienen de Andalucía, y entonces activan la crisis y directamente se bloquea todo, se paraliza y bueno, y se monta un cisco, y aquí se tiene que arrancar los cultivos, y bueno, se monta un lío que para qué. Cuando a los 4 días las autoridades alemanas tienen que rectificar, puesto que efectivamente había un E. coli en estos pepinos, pero no todas las cepas de E. coli son patógenas o son mortales. La mayoría no son patógenas, ¿de acuerdo? Pero la concreta que había generado estas muertes no era la que encontraron en los pepinos españoles. Eran unos germinados que venían de la zona de Bavaria. Entonces, esta era la cepa que había generado la muerte de tantas personas, no los pepinos españoles. Tuvieron que pedir disculpas a los pocos días y aún hace no demasiado tiempo se pagaron las indemnizaciones. El gobierno alemán tuvo que pagar las indemnizaciones, puesto que se había acusado sin todas las pruebas en la mano. Pero bueno, ya lo veis. ¿Qué había pasado? Habían contaminado germinados con aguas fecales, donde tenemos el E. coli. En el riego, pues también se pueden producir contaminaciones de cultivos. Y en este caso, se habían contaminado los cultivos de los germinados que luego habían llegado por ingesta a las personas. Este no sé si os sonará un poquito más. Este ocurrió en Inglaterra en 2013 y este realmente no es una crisis alimentaria en el sentido de que genera enfermos, pero sí que genera lo que empieza a entenderse como fraude, ¿de acuerdo? Y es cuando tú dices que compras carne de un jamón, por ejemplo, que es un jamón ibérico y no es ibérico, y te lo venden como ibérico, pero no es ibérico. O cuando tú crees que compras un aceite de oliva virgen extra y es un aceite de oliva virgen, pero no es virgen extra. ¿Vale? Entonces, esto es cuando hablamos ya del fraude. Nadie va a morir, nadie va a enfermar, pero estás comprando algo que no es lo que realmente se anuncia que es. Y esto también está empezando a legislarse, ¿no? Y esto un poco lo que fue el gran detonante fue esto. Aquí, ¿qué ocurrió? En los años 2013 fueron los años gordos de la crisis, ¿no? La crisis del 2008, pues en 2013 pues eran unos años importantes. Y en Inglaterra había muchos caos, ¿no? Gente con caballos y sobre todo, pues eso, gente con muchos caballos, bueno, tenían pues no sé si para su disfrute o para carne de caballo. La cuestión es que con la crisis decayó mucho o tuvieron que deshacerse de los animales. No recuerdo exactamente la casuística. Tuvieron que deshacerse de los animales y claro, matar a un caballo, pues tú no puedes matar a un caballo, ¡pam!, así. No, tienes que llevarlo a un matadero, tienes que matarlo de forma higiénica, etcétera, y convertirlo en carne si quieres sacar algo de beneficio. Así lo hicieron. Entonces, ¿dónde fueron a matar, a sacrificar a los caballos? A los mataderos, pero en este caso los mataderos de vacuno. Necesitas un matadero con unas dimensiones para poder sacrificar un animal grande, ¿no? No un cerdo, sino pues una vaca. Y en este caso mataron muchos caballos, sacrificaron muchos caballos en mataderos de vacuno. ¿Qué pasaba? Los sacrificaban y luego las canales del caballo las deshuesan y las convierten en carne de caballo. Pero esto lo hacen sobre una mesa. Utilizan herramientas, utilizan cuchillos, utilizan picadoras, utilizan bandejas, que luego tienes que limpiarlas.
Y si no las limpias bien, quedan restos de carne de caballo que luego cuando haces lo mismo con carne de vacuno, se lleva por contacto contaminación cruzada con caballo. Entonces, ¿qué ocurrió? Tesco analizó hamburguesas de vacuno y detectó ADN de caballo. Lógicamente no es veneno, no es un problema de seguridad alimentaria, pero sí que fue un problema, se entendió como un problema de fraude, ¿no? Y fue simplemente por contaminación cruzada por arrastre, porque no habían limpiado adecuadamente las mismas superficies que habían utilizado para matar caballos, perdón, para matar vacas después de haber sacrificado los caballos. Y fue un tema de contaminación cruzada y a partir de aquí se empezó a hablar de fraude. Esta quizá ya suena un poquito más, 2017, ya es hace 4 días. Y aquí fue que encontraron fipronil en huevos. ¿Qué es el fipronil? Pues el fipronil es un producto químico que se utiliza, que lo utilizáis en casa si tenéis mascotas, para la desinsectación de las mascotas. O sea, tú en casa le puedes poner fipronil, ¿no?, a tus gatos o a tus perros, pero no puede utilizarse nunca en el abasto. ¿Por qué? Porque pasa lo que pasó. Ellos pensaron, si yo lo puedo utilizar con mis animales en mi casa, pues lo que hicieron fue también desinsectar a las gallinas, ¿de acuerdo? En el abasto, en las granjas de gallinas. Entonces, son productos que se fumigan, o sea, que se ponen en forma de spray, y entonces lo que hizo fue contaminar todo lo que es los huevos de las gallinas que había a su alrededor. Gallinas ponedoras, los huevos que había por ahí, cuando las fumigaron, contaminaron los huevos. Sabéis que el huevo son cáscaras porosas y el fipronil entró dentro del huevo, con lo cual se detectaron productos químicos dentro de los huevos y ya estaban en los supermercados. Hubo que retirarlos y bueno, os podéis imaginar, cada crisis que os estoy contando, os estoy enseñando recortes en el periódico. Os podéis imaginar el problema que supone para la empresa cuando su nombre sale en un periódico, cuando tiene que retirar los productos del mercado, pues no es normal que las empresas que se ven aquí luego acaben pudiéndolo contar. Muchas de ellas se quedan en el camino, ¿no? Esta la conocéis bien, esta fue del año pasado, ¿no? La del óxido de etileno, ¿no? Antes también hay otra que también recordaréis, la de la carne mechada, ¿no? La de la legionela, ¿vale? Perdóname, la de la listeria, que luego os la cuento un poquito. Pero bueno, esta del óxido de etileno, bueno, pues un poco sabéis también lo que ocurrió, ¿no? El óxido de etileno se utiliza como desinfectante o, bueno, como esterilizante, especialmente en los quirófanos, ¿no? Porque pues hay materiales, ¿no?, quirúrgicos médicos que no se pueden esterilizar en un autoclave, no se pueden someter a temperaturas de ciento y pico grados o tratar a unas condiciones de presión de una atmósfera, no se pueden hacer así. Entonces, pues la forma, o no pueden, si no se pueden someter a tratamientos térmicos o altas presiones, pues entonces se someten a desinfección o esterilización poniéndolo en atmósferas de gas de óxido de etileno, ¿vale? Entonces es totalmente, fijaros, es lo que utilizan para esterilizar los materiales quirúrgicos, ¿no? Los laboratorios, los quirófanos. Pero claro, de ahí a utilizarlo como desinfectante o esterilizante en los alimentos, pues no, ¿no? Hay usos que sí que se pueden y otros que al menos tienen que estar regulados. Y efectivamente, no estaba regulado, ¿no? Para determinados ingredientes estaba prohibido en Europa el uso del óxido de etileno, no en otros países como en Asia o en África, pero claro, ya no sabes si ahí simplemente es que está permitido o que ni siquiera está regulado, ¿no? Porque como veis, vamos aprendiendo a base de golpes, ¿no? Entonces, se detectó en las barreras de las aduanas semillas que venían de la India, que sí que habían sido fumigadas, ¿no?, esterilizadas con óxido de etileno. Entonces directamente se comunicó a todos los Estados miembros y se bloquearon un montón de lotes, ¿no? A partir de ahí se empezaron a investigar y también se encontraron presencia de óxido de etileno en otras semillas, ¿no? En el E410. El E410 es una goma de guar, ¿no?, que utilizamos los productores de alimentos para generar, es como un espesante, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en los helados se utiliza, pues es como la gelatina, es como la cola de pescado, ¿no? Cuando hacemos gelatina, pues esto es un alga, ¿no? Una goma, como el E410. Entonces, esto que viene de unas semillas, de la semilla de la garrofa, pues también había sido utilizado el óxido de etileno, pero tenía unos niveles muy, 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 muy bajos, ¿eh? Jamás hubieran dado lugar a un problema. Lo que pasa es que, claro, al no estar debidamente regulado, pues entonces
directamente fueron retirados del mercado muchas partidas, ¿no? Y bueno, y sabéis la de la carne mechada, pues era un marrano, ¿no? Un fabricante marrano, ¿no? Que fabricaba pero no limpiaba. Y entonces al no limpiar vas generando reservorios, ¿no? O sea, sabéis que las empresas que fabricamos alimentos somos empresas de fabricación de alimentos y de limpieza. Porque entre fabricación y fabricación de alimentos tenemos que limpiar. Y la limpieza tiene que ser completa para asegurarte que la siguiente fabricación de alimentos no lleva restos o lleva alguna contaminación microbiana de la producción anterior. Porque si tú tienes unas tuberías que no están debidamente limpias, lógicamente ahí vamos a tener un reservorio microbiológico y la próxima vez que pase por ahí algo se lo va a llevar y lo va a arrastrar. Y ya sabéis que un contaminante microbiano, por ejemplo, en el momento en el que cae en un ambiente que le es propicio, crece y se reproduce. Es como nosotros. Si vivimos en Siberia, no tenemos muchas ganas ni de reproducirnos ni de hacer prácticamente nada. Pero si nos ponen a vivir aquí, ¿no? En las Canarias o aquí en España, en una zona cálida, con solete, con agua, no nos falta comida, entonces sí, arraigamos, echamos raíces, crecemos, nos reproducimos y entonces es cuando se monta. ¿Vale? Porque así funcionan los mecanismos, los bichos, ¿no? La microbiología funciona así, ¿no? Con condiciones adecuadas crecen y se reproducen y entonces es cuando tenemos un alimento contaminado. Pues esto le pasó al de la carne mechada, que no limpiaba o no limpiaba lo suficiente y entonces tenía reservorios de gran contaminación microbiana y todos los alimentos que pasaban por ahí se los llevaban. Y entonces el alimento se contaminaba y cuando alguien se lo comía, especialmente alguien que en el caso de la listeria, si además es alguien inmunodeprimido, pues entonces llegaron a morir, como ocurrió. ¿De acuerdo? Este fue el verano, hace 2 veranos. Mira, viene mi hijo. Hola. Bueno, esto es un poco de dónde venimos, ¿eh? Y para que veáis un poquito todo lo que os he contado. Aquí, como veis, esto son números, ¿no? Estos son números, notificaciones. He cogido un dato del año 2017, pero todos los años tenemos actualizados las notificaciones de la RASFF. La RASFF es el organismo europeo que mantiene informados sobre todas las crisis alimentarias que hay en Europa. Cualquier crisis o no necesariamente crisis, cualquier sospecha, cualquier problema que encontremos en una barrera, en una frontera de un país miembro, ¿no? A la hora de recepcionar, por ejemplo, un ingrediente, un alimento, si los belgas que detectaron el óxido de etileno fue una notificación en frontera que se comunica directamente al RASFF y el RASFF actúa como red social. ¿De acuerdo? Lo que hace es que multiplica, hace de efecto propagador, indicando a todo el mundo, a todos los Estados miembros, el problema que hay. Es decir, que hemos encontrado el óxido de etileno en estas semillas, que mirar a ver, vienen de este país, mirar a ver si tenéis lotes que vengan de este país, pedirle a vuestros proveedores que os certifiquen. Funciona un poco como cadena de comunicación para que todos estemos enterados de lo que ocurre. ¿De acuerdo? Y para que veáis un poquito todas las notificaciones. Fijaros, en el mundo de las nueces y de los frutos secos y semillas, mirad todo lo que hay. ¿Vale? Es lo que más tenemos. ¿Por qué? Pues porque, pues eso, ya sabéis, porque sobre todo también porque hay, lógicamente también depende de qué país vengan. Sabéis que aquí cuanto más importemos y se trate también de otros continentes, a veces es mucho más complicado. Todo lo que venga más de Asia o venga de determinadas zonas en África, pues está mucho menos regulado, ¿no? Porque regulatoriamente están menos desarrollados. Entonces probablemente son mucho más permisivos. Entonces generan aquí muchísimas más alertas, ¿no? Que pueden o no dar lugar a una crisis y que pueden o no dar lugar a enfermedades en la calle. No os penséis que todo lo que viene de Asia, por ejemplo, va a dar lugar a muertos. No, simplemente es que solamente con que no cumplan la legislación de los Estados miembros, pues ya van a dar lugar a una alerta, ¿no? Para frutas y vegetales, alimentos derivados de carne de ave, pescados, productos dietéticos, suplementos alimenticios, carnes.
en este caso son piensos, hierbas, especias, huevos, cereales, productos derivados de la panadería, etcétera. ¿Y qué tipo de problemas? Pues mirad, patogénicos, microorganismos, ¿vale? Estos son los grandes problemas, ¿no? Lo que a todos nos aterra, ¿no? Porque estos son los que no podemos ver, ¿no? La mayoría los riesgos microbiológicos son invisibles al ojo humano, no los puedes ver y estos y además son los más peligrosos, ¿no? Porque son también difíciles de muestrear. Estos requieren de unas medidas preventivas, requieren de que nuestras fábricas tengan muchísimas medidas preventivas porque esto es nuestro gran caballo de batalla, ¿no? La contaminación microbiológica, ¿no? Microtoxinas, que esto ya son químicos, pero que también pueden tener algún tipo de efecto en la salud. Pesticidas, residuos, estos ya son defectos mucho más a largo plazo, no son inmediatos. Tú te comes una salmonela y en 24 horas estás en la taza del baño allí sentada, mientras que tú ahora, pues tú vas comiendo mucho pescado, puede que en toda tu vida pues tengas unos niveles de metales pesados que realmente, pues bueno, pues que se hayan subido un poco más de lo que deberían, pero, ¿vale? Por eso se regulan los contenidos de metales pesados en los alimentos, ¿no? Porque para no tener estos restos, ¿no? O, por ejemplo, residuos de pesticidas o de inyecciones o productos químicos utilizados en la medicación para animales, ¿no? Lo mismo, pues se hace de manera para que tengan un periodo de supresión antes de ser sacrificados, de manera que nunca lleguen al organismo, ¿no? Heavy metals, ¿no? Pues es pescados, ya os podéis imaginar, ¿no? Otro tipo de alimentos pues, que son reservorios naturales, ¿no? De metales pesados. Food fraud, ya os he dicho que no generan crisis a nivel enfermedad, pero que también están empezando a generar aquí alertas. Es decir, oye, mira, es que hay una crisis de un fabricante de atún, ¿no? O sea, un productores de atún fresco que te venden el atún fresco y resulta que es un atún, te lo venden como fresco, pero está descongelado y pintado con colorante de remolacha, que cuando lo pintas, sabéis que el atún fresco es rojo vivo, cuando lo congelas se pone paliducho. ¿Vale? Y cuando lo descongelas se mantiene paliducho. Entonces, para darle el tono otra vez que se quede vivito, lo que hacen es pintarlo con rojo remolacha. Y entonces vuelve a tener el tono y el brillo de un atún fresco, ¿no? Pues eso, es food fraud. Nadie va a caer enfermo, pero es un fraude. También estaría dentro de estas alertas. Aditivos, aromas y por último los alergenos. No sé si alguna de vosotras tenéis alguna alergia alimentaria, sois intolerantes al gluten, a la leche, derivados, huevos, mostaza, sésamo. Bueno, si alguna de vosotras sois alérgicas o tenéis algún alérgico cercano, sabéis un poco la preocupación que supone comer fuera de casa, comprar alimentos, leer en el etiquetado si tiene o no contiene, si contiene, si puede tener, si lo lleva como ingrediente, si puede llevar contaminación cruzada. Pues eso, nosotros damos en el alimento toda la información que se necesita, toda, incluida, por supuesto, si tiene o no tiene alérgenos. Y esa información es una foto fiel de la fabricación del alimento. Por eso nosotros tenemos que tener todas las medidas posibles en nuestra planta para evitar la contaminación cruzada con alérgenos si no los vamos a declarar en el etiquetado. Porque nadie puede comerse algo pensando que no tenga leche si puede tener leche. Tendría que indicar que puede contener trazas de leche para que si es alérgico a la leche no se lo coma. Esto es el día de hoy y hacia dónde vamos, pues ya lo sabéis que os pueda contar. Realmente ahora ya no solamente se trata de fabricar alimentos, como os he dicho antes, y por supuesto de que sean sanos y seguros. Se trata de fabricarlos en un entorno sostenible y de acuerdo cada vez más alineadas a las creencias de nuestros consumidores. Ya no se vale matar a los animales, sacrificar a los animales de cualquier manera. Tienen que ser animales criados con bienestar animal, sacrificados con técnicas de sacrificio adecuadas. ¿Vale? Cultivados, pues eso, como veis, los animales normalmente, pues eso, con animal welfare, tanto en su crecimiento como en su alimentación, como también en los momentos previos a su sacrificio. Las gallinas, también las free range, ¿no? En lugar de las que se crían en libertad, en lugar de las gallinas, en las típicas imágenes de gallinas en las granjas, ¿no? Como tenéis ahí, ¿no? En gallinas en cautividad. En fin, ahora se trata un poco de eso, de fabricar alimentos sanos y seguros sostenible, de una manera sostenible y también alineados a las creencias de nuestros consumidores, ¿no?
además, cada vez más las preocupaciones del consumidor pues van más en la línea de eso. Es decir, vale, yo quiero comer carne, pero quiero comer carne teniendo claro que no me están atiborrando a los animales con antibióticos, con antiinflamatorios, con anabolizantes, que se están tratándolos adecuadamente y que, por supuesto, que se mantiene el nivel de medicación necesario para asegurar una buena vida a ese animal, pero que en cualquier caso nunca va a llegar al consumidor, ¿no? Y bueno, y nosotros como productora cárnica y como carnívora declarada, ¿no? Pues también a veces me da mucha pena, ¿no? Pues un poco la victimización, ¿no? O cómo se trata la industria cárnica, ¿no? Y en general hay cosas que, como todo en la vida, son mejorables y ese es nuestro camino, ¿eh? Y ahí estamos, ¿eh? Pero también por otra parte, pues a veces digo que es que pues la carne, o sea, bien llevado el negocio, como se tiene que llevar con transparencia, que es hacia donde vamos todos nosotros, pues no deberíamos nunca de utilizarlo como una lanza, ¿no? Para hacer daño, ¿no? Al sector de la industria en sí mismo, ¿no? Hay que exigir, como siempre, en todos los sectores, excelencia, ¿no? Transparencia y ser un poco consciente de lo que la gente quiere y ir y dárselo, pero nunca, esta es mi opinión personal, me la vais a permitir, ¿no? Que os la dé, pero nunca generando una cruzada, ¿no? Contra todos, ¿no? Sin distinguir un poco quién es el objetivo de nuestras críticas, ¿no? Bueno, pues esto es una cosa personal que ahí os lanzo, ¿no? Y bueno, como veis, yo como responsable de departamento del área de calidad de mi planta, pues como veis somos como malabaristas, ¿no? Y tenemos muchas pelotas en las manos y estamos aquí haciendo permanentemente ejercicios, ¿no? Porque tenemos que cuidar, por un lado, la seguridad alimentaria, ¿no? Todo esto que os he contado. Tenemos que cuidar que no haya contaminaciones microbianas, tenemos que cuidar nuestros alergenos, tenemos que trabajar que no tengamos restos físicos, que no tengamos un trozo de plástico dentro de un producto cárnico donde no tendría que estar, o un trocito de metal en un chorizo, que no tengamos objetos extraños, que no tengamos contaminaciones microbianas, que no tengamos ingredientes alergénicos que no estén declarados, ¿vale? Pero aparte también tenemos que pelear con el fraude, tenemos que tener claro que tenemos que tener unos buenos proveedores que me dan el producto que yo quiero, no el producto que ellos quieren venderme para una motivación económica, ¿no? Y luego también estamos hablando de otro tema, el tema de lo que llamamos food defense, ¿vale? Que en este caso es la defensa alimentaria, es decir, alguien que quiera utilizar los alimentos para hacer daño, ¿no? O sea, en este caso no busco una motivación económica, sino lo que busco es generar daño. Es como si alguien que quisiera, por ejemplo, hacer daño a una comunidad mediante la contaminación de los alimentos que come, o hacer daño a la comunidad contaminando las aguas que bebe, ¿no? Esto es lo que se llama la defensa alimentaria. Pues los industriales, los fabricantes de alimentos, también tenemos que tener en nuestro radar la defensa alimentaria, las medidas preventivas necesarias para asegurar que nunca se van a utilizar mis alimentos para causar o generar los alimentos que yo fabrico para generar daño a la población, ¿no? Con lo cual, como veis, estamos permanentemente manejando tópicos que necesitamos generar prevención, ¿no? Y este es nuestro trabajo, y este es mi trabajo, ¿no? Este es mi trabajo, ¿no? Eh, pues como os digo, ¿no? Aumentan reclamos naturales y éticos en lanzamientos de nuevos productos alimenticios y bebidas a nivel mundial. Como os digo, no solamente se trata de fabricar, sino también fabricar de una manera sostenible y de acuerdo al sentir de las personas que se lo van a comer, ¿no? A su forma de pensar. Pues eso es lo que hacemos las STEM en industrias de alimentos, ¿eh? Y esta soy yo, y aquí me veis con los gorrinos en nuestro matadero de carnes selectas en Burgos, ¿no? Y bueno, pues aquí me veis. Yo como STEM, pues básicamente mi trabajo en el área del departamento de calidad, pues viene un poco, por supuesto, de las auditorías, ¿no? Las auditorías como exámenes de las plantas y de las personas, ¿no? De cara a ver que todo este análisis preventivo de cuáles son las medidas preventivas para evitar lo que luego puede dar lugar a una crisis en el mercado, se llevan a cabo, ¿no? Entonces, esto lo hacemos mediante análisis, mediante auditorías y visitando las plantas, entrevistando a las personas y pasando muchas horas en planta, con lo cual es un trabajo apasionante, ¿no? Es un trabajo apasionante. Y un poco
lógicamente, nuestra aportación, ¿no? Al mundo, ¿no? Pues es eso, una pequeña aportación y es bueno, pequeña o grande, ¿no? Para mí es muy grande, ¿no? Es una más dentro de otras muchas que hay por otros sitios, ¿no? Pero lógicamente es eso, es fabricar alimentos sanos y seguros, ¿eh? Que crezcan para cultivarlos de forma segura, tratarlos de forma segura, manipularlos y procesarlos de forma segura y facilitar a las comunidades los alimentos que necesitan, ¿no? Y en el momento en el que los necesitan y de acuerdo a sus formas de pensar, de manera sostenible y con transparencia y siempre sanos y seguros. Así que esto es mi historia. Animaos a preguntarme. Pues muchísimas gracias, Rosana. Ha estado súper interesante. Si quieres, puedes dejar de compartir, así ya te vemos en Vale, directo. Y chicas, aprovechar ahora estos minutillos que tenemos para hacerles las preguntas que queráis. Nos has hecho un gran viaje eh, en esta un poco. presentación, ha sido súper Un viaje interesante. por el lado oscuro un poco, ¿verdad? Pero al final el mundo de la seguridad alimentaria ha aprendido así y sigue aprendiendo así, ¿eh? Lógicamente somos capaces de anticiparnos a muchas cosas, ¿eh? Pero es un mundo de ciencia y se aprende mucho con la prueba y error. Ujú. Sí, hay que tener muchísimas cosas en cuenta, hay que tener muchísimo cuidado con el impacto que puede tener cualquier cosilla. Eso es importante. Chicas, tenéis aquí a Rosana para vosotras aprovechar a lanzar las preguntas. Aquí tenemos la primera de Andrea. ¿Los alimentos transgénicos están dando problemas o vamos a verlos pronto en los supermercados? La verdad es que los alimentos transgénicos tienen muy, muy mala fama. Pero realmente nadie nunca ha podido aún decir, claro, es pronto, ¿no? Nadie nunca ha podido conectar un alimento transgénico con un efecto dañino, ¿no? Hoy por hoy, lo único que hacemos con los alimentos transgénicos es declararlos, ¿vale? Y de hecho, lo que sí que se sabe es que gracias a poder haber hecho transformar los alimentos transformarlos transgénicamente, hemos conseguido pelear grandes avances, ¿no? Con respecto a pelear contra un montón de plagas o hacer alimentos mucho más duraderos para poder llevarlos a lugares del planeta mucho más lejanos. Entonces, hoy por hoy ha dado muchas muy buenas noticias. El miedo siempre está en lo desconocido, ¿no? En decir, ¿qué impacto puede llegar a tener esto en el consumidor, ¿no? A largo plazo puede tener alguno o puede no tener ninguno. Nadie se atreve a decir nada aún, ¿no? Yo, sinceramente, pienso que quizás está más cerca verlos en el mercado que otra cosa, ¿eh? Porque es algo con lo que se está trabajando y que yo creo que acabará imponiéndose, sinceramente. Yo los veo casi más cerca en el mercado. Pero eso sí, siempre dirá, porque siempre obligatoriamente de por ley te dirán que en el etiquetado pondrá que tiene OGMs, organismos genéticamente modificados. Siempre te lo indicarán y en tu elección estará poder comprar ese u otro que no sea transgénico. Que eso es lo bueno, ¿eh? Que la industria de alimentación cada vez más, porque así lo pide el cliente, porque así lo pide el consumidor, tiene que ser transparente. Y la verdad es que a veces cuando te coges un etiquetado dices, madre mía, si es que casi que prefiero leerme un libro, pero es que está todo, tiene que estar todo, porque se pretende que el cliente, el consumidor, tenga toda la información que necesita. Entonces, y que pueda elegir comprar ese u otro. Entonces, eso estará en nuestra mano. Lo bueno es que después de una masterclass como esta podemos entender qué hay detrás de toda esa literatura que hay escrita, o sea, porque Bueno, hay que haría saber falta leerlo. otra, ¿eh? Haría falta otra, porque a veces no lo entendemos ni los propios fabricantes. Lógicamente entendemos del nuestro, pero yo a veces me cojo el etiquetado de, no sé, las galletas y digo, ¡ah! ¿Esta qué será? ¿Sabes? Claro, cada una sabe de lo que sabe. Claro. Bueno, Isabela tiene una pregunta a nivel personal, que cómo llegaste al trabajo en el que estás ahora, o cómo Ay, esa es una conseguiste el historia trabajo. muy chula. Pues nada, mira, yo acabé la carrera y estuve haciendo la tesis de licenciatura o lo que es de vuestro máster, fin de carrera de ahora, ¿no? Y entonces, pues, mientras estaba haciendo la tesis de licenciatura, pues me metí de empresas de prácticas en empresa, ¿no? Cerca de mi casa, pues aquí mismo en Valencia, había una fábrica de cervezas de Cruzcampo era, ¿no? Entonces, bueno, es del grupo Carlsberg era. Y allí
allí me metí. Y entonces estuve allí en el laboratorio haciendo prácticas de empresa mientras estaba haciendo la tesina. Y bueno, y la verdad es que como estaba un poco perdida, ¿no? Pues me apunté también al colegio de químicos y allí en el colegio de químicos pues iba a muchas charlas de orientación como esta, ¿no? Y entonces pues vino una vez el que entonces era el director de calidad de Oscar Mayer, ¿no? Y nos dio una charla sobre calidad y calidad en los alimentos y cultura sobre calidad y tal. Y dije, ¡ay, qué chulo! ¡Qué empresa más chula y qué hombre más majo! Que me gustaría que fuera mi jefe y tal. Bueno, pues con el tiempo él quiso contratar a una persona y entonces pues mira, ha hecho mano de los que llamó al colegio y le dijo, oye, dado que yo he dado clases allí a todas estas personas, ¿no? Pues mándame el listado. Y entonces le mandaron el listado de personas y yo estaba allí. Me llamaron, hice una entrevista, dos, y al final me quedé. Y con el tiempo, pues mira, esa persona que me encandiló y esa empresa que yo decía, ay, qué cosas hacen allí en Oscar Mayer, que bueno, que es parte del grupo Campo Frío, pues luego fue mi empresa. O sea que así fue, así es como entré a trabajar Y allí. es increíble que así fue y ahora eres tú la que está Y dando ahora esos estoy días. haciéndolo yo, ¿veis? Es Y lo recuerdo bonito. como si fuera ayer, y fíjate, hace un montón de años ya. Qué bueno, pues oye, eso es para celebrar, ¿eh? Sí, Virginia Fernández hace otra pregunta. ¿Qué perfiles STEM trabajan en la industria alimentaria? muchos, muchos, muchos. Químicos, biólogos, veterinarios, farmacéuticos. Ahora hay muchos tecnólogos, lógicamente, también de alimentos. Es lo que más suele haber. Ingenieros agrónomos también tenemos, alguna agrícola. Son carreras STEM, principalmente esas, son las que más tenemos. Ujú. Isabela te dice que es súper interesante, que muchas gracias. Gracias a vosotras. Pues Rosana, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de tu jornada. Estamos Nada, súper un gusto. agradecidos. Y nada, si quieres, vamos a ir cerrando la sesión. Si quieres enviar bueno, una última reflexión a las alumnas para cerrarla, pues Pues sí, claro. Yo no sé si, bueno, antes al principio hemos estado comentando ahí que quería ser de mayor y tal, ¿no? No sé. Yo realmente animaros, ¿no? Si realmente vuestra vocación va por la ciencia, es un mundo apasionante, ¿vale? Realmente es muy interesante y vais a tener muchas posibilidades de desarrollar vuestras capacidades en un montón de sectores, ¿eh? Pues yo os he hablado de la alimentación, que es un gran sector para la ciencia, ¿no? Pero no es el único. O sea, yo me imagino la cosmética, me imagino la farmacología, me imagino dentro de la alimentación, me imagino las bebidas. La industria de la bebida debe de ser brutal. Los vinos, ¿no? Yo cuando digo, ay, mira, este es tecnólogo de alimentos, se ha especializado en enología, digo, ay, por favor, qué chulo. Tiene que ser poder trabajar y poder construir ahí, pues eso, ¿no? Una pequeña bodega, unos vinos artesanos o la industria del aceite, quesos, todo es que de verdad es maravilloso, ¿no? La parte de la alimentación da para mucho y además España es un país lleno de pymes de alimentos, ¿no? Pymes de alimentación que requieren de gente formada, profesional, porque estas pymes, los riesgos que yo os he escrito, los tenemos tanto las grandes empresas como las pequeñas, que también van a salir en la tele, se tienen que retirar productos del mercado y entonces están muertas. Entonces requieren de profesionalización y la profesionalización se la dais vosotros, ¿no? Las futuras STEM, ¿no? Que vais a formaros, ¿no? Y bueno, entonces yo os animo de todas, todas. Para mí, ya sabéis, ya os he contado antes que fue muy vocacional. Me encantaba la química y quise dedicarme a ella, ¿no? Pero yo ahora no piso los laboratorios, no los piso, pero aún así la química me llevó a esto, ¿eh? Y siempre me mantengo en contacto con ella, voy a la universidad mucho y todo porque, porque la veo que está en todas partes, ¿no? En fin, ánimo, ánimo con lo que hagáis, lo que sea. Hacedlo con pasión y disfrutadlo y que tengáis mucha suerte, que sin duda la tendréis. Pues con ese mensaje vamos a cerrar la sesión. Una Rosana, que además de una gran profesional, es una mujer muy apasionada por lo que hace y espero, chicas, que cojáis esa pasión y también os ayude a inspiraros, a apasionaros por lo que sea que os guste de las STEM. Así que millones de gracias, Rosana, en nombre de la Fundación ASTI. Gracias a Muchas vosotros. gracias al equipo Campo Frío que está ahí detrás, entre bambalinas, ayudándonos a organizar que este programa pueda seguir siendo posible. Y chicas, muchísimas gracias a vosotras por estar ahí y por vuestras preguntas. Ya sabéis que nos encanta. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós. Suerte. Gracias, igual.